Muy buenas tardes, bienvenidos. Desde el Gobierno de Junín, desde la Dirección de Cultura, les damos la bienvenida a la 60ª edición de la Feria del Libro. En este contexto tan especial, tan particular, no queríamos dejar de llegar a su casa. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cosas para ofrecerles. Talleres, espectáculos, conferencias, charlas, todo esto en el marco de nuestros libros. ¿Por qué? Porque ellos nos salvan. Los libros nos salvan. Esa es la idea y por eso queremos junto a ustedes estar muy en contacto con ellos. Les ofrecemos ¿qué? Bueno, un montón de situaciones que tienen que ver con la virtualidad. Sí, ya nos hemos amigado con la virtualidad. ¿Por qué? Porque usted hace un clic en nuestra página y en el horario que pueda, ahí va a estar viendo cada una de nuestras actividades. ¿Se superponen? Bueno, no se preocupe, también puede buscarlo en otro horario haciendo también clic en nuestra página y ahí va a poder ver cada una de nuestras presentaciones en esta maravillosa Feria del Libro. Una vez más, bienvenidos. Ellos, los libros nos salvan. 60ª edición de la Feria del Libro. Bueno, María Ángeles, me gustaría que conversemos un poquito brevemente sobre cómo llega cada uno a fascinarse, como estamos fascinados, cada uno desde su campo, por la obra de Piglia y Saer. ¿Cómo llegaste vos? Yo creo que es muy valioso siempre compartir un testimonio de lectura. Bueno, yo llegué escuchando, obviamente, recomendaciones cuando cursaba seminarios de la maestría en Historia Reciente por parte de profesores. También Saer me lo había recomendado desde la licenciatura en Historia un profesor que era muy fanático de Saer. Pero específicamente a este cúmulo de autores, podríamos agregar Juan Carlos Martini con La vida entera. Los conocí por una ponencia de José Luis de Diego, que nosotros citamos, donde él justamente interpelaba a los lectores a hallar en aquellas obras que mencionamos las claves, ¿no?, elípticas, pero claves en fin para abordar la dictadura. Y me apasionó. A partir de allí, bueno, fue todo un entramado de poder conseguir aquellos libros que como te he contado en otro momento, Nadie, nada, nunca, allá por 2006, 2007, ¿no? Me fue difícil conseguirlo como una edición nueva. No estaba tampoco tanto el auge de los usados o de Internet, la facilidad que tenemos hoy. Bueno, y a partir de allí fue el universo saeriano que ya lo había empezado a conocer, y esto que vos mencionabas hoy, ¿no? Cómo uno puede ir haciendo un recorrido por las obras de Saer y encontrar no solamente los mismos personajes, la unidad de lugar, que eso me parece que es tan fascinante en Saer, ¿no? Un escritor argentino que desde Francia vuelve al delta de Santa Fe, vuelve a esos pueblos, vuelve a Colastiné, vuelve a Rincón, vuelve a San Javier. Me parece que es fantástico y cómo esos personajes están encriptados en esa historia. Y bueno, el devenir del gato, Garay, que es este personaje de Nadie, nada, nunca, si uno lee glosa, ¿no? Si uno lee después las obras subsiguientes de él, bueno, vemos qué pasa con este personaje, qué pasa con su hermano desde Francia, con Pichón Garay, con Tomatis. Con Elsa. Con Elsa, exacto. Entonces me parece que es apasionante en este sentido. Hay una unidad justamente en el universo saeriano que es imperdible. Sí, sí, claro. Hay un trabajo, nosotros no lo hemos explicitado, con el tiempo. Con el tiempo. El trabajo con un tiempo que avanza, que retrocede, que es un tiempo propio de los personajes que narran y que configuran los hechos desde ese punto de vista tan personal, tal casi como en esa frase de Nietzsche, ¿no? Que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Bueno, y acá hay mucha interpretación acerca de cuánto tiempo pasa. En Nadie, nada, nunca es un poquito más de un fin de semana. Exacto. Es un viernes hasta el comienzo de la otra semana, y sin embargo el tiempo de lectura parece Proust.
digamos, en el sentido de largo aliento. Y el texto no es extenso. Exacto. ¿Cómo vos recomendarías el sobrellevar eso? A vos no lo tenés que sobrellevar porque te dio placer de entrada. Claro, yo creo que por quienes venimos de historia, a ver, claramente yo desde el campo historiográfico estoy más cerca de los postestructuralistas que desde la historia tradicional. Hay un preconcepto de ver a la historia siempre anclada en la cronología, ¿no? Y creo que lo primero que tenemos que hacer es romper con esa cuestión. La cronología es un instrumento para la historia, pero justamente los tiempos son plurales. Los tiempos, ya desde eso la escuela de Annals en adelante, y sobre todo los postestructuralistas. Tampoco creo en, no sé, Hayden White en el otro extremo, ¿no?, del relativismo puro, sino me parece que esto de pensar en los aportes del giro lingüístico, del giro subjetivo, de la vuelta a la narrativa, para mí, por gusto personal y por anclaje epistemológico, me parece que es fundamental. Entonces me lleva y me llevó a leer estos textos, a disfrutarlos, a buscar estas claves de lecturas que te decíamos, ¿no? Empezando por Nadie, Nada, Nunca, Glosa, Lo Imborrable, cómo ese tiempo deja de ser lineal, justamente es complejo, es plural, y da cuenta de ese pasado que es traumático, de esa imposibilidad. Uno dice, que esto fue algo también muy, muy presente en la historiografía, bueno, después Auschwitz como símbolo, Auschwitz, y también uno podría decir Primo Levi, ¿no? Sí, claro. Esta necesidad de pensar y sobre todo de explicar lo inexplicable, de decir lo indecible, de que la memoria tiene que, la historia, ¿no?, y la memoria tienen que repensar ese pasado, y por más que sea un pasado terrible, ¿no?, sería muy simplista decir esto fue parte de un grupo de monstruos, ¿no?, entre comillas, sino que es algo mucho más complejo y donde interpela a la sociedad. Sí, y creo que lo que nos querés decir es que vos misma has trabajado, has construido tu recorrido a través de la historia de una manera que se parece mucho a cómo están escritos estas novelas, que no es la concepción vulgar de la historia fáctica de qué pasó el 25 de mayo de 810. No me gusta la historia fáctica, Entonces, claramente. Trabajás procesos, y estas novelas son un proceso, son una experimentación con la lengua que van dando cuenta, sí, de una trama, pero la trama va incorporando muchísimos materiales y no siguen una cronología, por lo cual digamos que ya tu perspectiva dentro de tu propio campo disciplinar de la historia es bastante saeriana. Sí, inclusive, a ver, yo creo que es algo que está muy presente en la renovación historiográfica en distintos campos. Uno lo puede ver en la historia reciente, porque claramente acá hay un trabajo interdisciplinario por excelencia, pero se puede ver también en las nuevas miradas de la historia política, se puede ver también en la historia cultural, la renovación cultural, lo que es una corriente historiográfica muy interesante, que es la historia, como se llama, ¿no?, historia cultural, donde tiene en cuenta los estudios subalternos, tiene en cuenta los sectores que han sido invisibilizados. Acá hay un diálogo muy fecundo con la filosofía también, una vuelta a Walter Benjamin, ¿no? Claro. Obviamente a Gramsci. Me parece que la historia ha ganado muchísimo como ciencia a partir de estos diálogos. Entonces yo no entiendo a la historia despojada del diálogo con las ciencias sociales, con las otras ciencias, y con la literatura sobre todo. Me parece que es fundamental, que ese anclaje de historia, de literatura, ese diálogo tiene que estar permanentemente para el siglo XX y también para el siglo XIX, lo decía Piglia, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, en mi caso yo entré más por el lado de Piglia, ¿no? No es que Saer no me guste, pero confieso que no tengo tanta pulsión lectora con Saer, y con Piglia sí es una fascinación por esto que mencionamos, ¿no? La incorporación de materiales tan distintos, bueno, como en la obra de Borges, y que eso funciona también, esa heterogeneidad de materiales, de recursos, de citar a Wittgenstein, de citar a Kafka, de citar lo que sea, porque Piglia no se privó de ninguna lectura. Piglia es historiador también, eso, ¿no? Es verdad que por formación. No es nada anecdótico. Piglia por formación era historiador, de citar a Joyce, por supuesto, continuamente. En la novela, no decimos luego en ensayos o en conferencias, están incorporados en Respiración Artificial todo el repertorio de la cultura contemporánea.
argentina y mundial. Y nuevamente, Piglia siempre decía, a mí me gusta la energía que tiene esa novela. Y dice, tal vez mi mayor virtud fue, a medida que iban apareciendo todos estos recursos tan disímiles, incorporarlos. A medida que no censuré nada de la novela. Por eso tiene, si bien, como sabemos, está dividida en esas dos partes, una primera epistolar y una segunda más de diálogo entre los personajes, puede parecer extraño el hecho de, bueno, hay un archivo, hay cartas, hay un personaje del siglo XIX, que es Osorio, ¿no? Es un aliado de Rosas, es un funcionario de Rosas y luego es alguien que se abre del rosismo, es casi un traidor. Es un exiliado, no tuvimos tiempo de exponer una noción central que es la de exilio en ambos autores, que me parece muy importante para trabajar esta idea del vínculo entre historia reciente argentina y memoria colectiva. El exilio articula, pero digo, ¿no? Entonces hay un personaje del siglo XIX en las postrimerías de la caída del rosismo, exiliado, que se termina suicidando, que lega su archivo, que eso es recibido por Maggi, que es un personaje que interesa a Emilio Renzi, ¿no? Que escribe una novela para dar cuenta de su tío, entonces toda la primera aproximación que tiene un familiar es a través de la escritura de una novela, y luego una carta, ¿no? A partir de abril del 76, así arranca Respiración Artificial, recuperada en realidad en el 79. O sea, la cronología está rota. Los personajes del siglo XIX son tan contemporáneos como los del siglo XX, y los del siglo XX pueden ser tan contemporáneos del siglo XIX como los que eran propiamente del siglo XIX. Este chiste o no tan chiste que aparece en Respiración Artificial, Borges es el mejor escritor del siglo XIX, para reservar a Roberto Art el lugar del escritor moderno de las primeras décadas del siglo XX. Entonces, Piglia corre la cronología, por eso creo que esta visión que vos nos das de la historia me parece que es totalmente compatible con el trabajo que hace Piglia en la literatura, que a mí me fascinó desde siempre, que me parece que tiene la misma calidad que tiene Borges para trabajar, insisto, con estos materiales que vienen de lugares muy disímiles, que al mismo tiempo es un gran divulgador de la literatura, Piglia, porque en la novela, la Respiración Artificial es compleja, pero también me parece oportuno recomendar El último lector, que es un gran ensayo de Ricardo Piglia, muy accesible, un texto como formas breves, que es breve. Es decir, las clases de Piglia, nosotros vamos a dejar en la descripción de este video, como buenos docentes que somos, una serie de recursos disponibles en YouTube, accesibles, sean entrevistas a Saer, entrevistas a Piglia o comentarios que vengan bien, para acercarle a la gente que vea esta conversación ampliaciones posibles, los caminos posibles, que son posibles, porque no hay un manual para leer a Saer y un manual para leer a Piglia, como no hay tampoco un manual para leer a Borges. Y uno podría generalizar, no hay ningún manual para leer ningún autor o autora interesante, porque siempre un gran autor está bifurcado, está partido, es múltiple. Y me parece que eso es muy interesante. A mí me cambió la forma de leer Piglia. Exacto. No la de escribir, porque lamentablemente no llego ni por asomo a esa calidad, a cómo está articulada esa prosa, ¿no? Piglia, que siempre decía, la erudición en Borges es una forma de la sintaxis. Bueno, en Piglia también hay una forma de la sintaxis que amalgama los materiales de una manera muy particular. En Saer también. Yo diría que en Saer, con un componente poético, con un componente lírico, estos personajes que ven la tarde que se va. Sí, y con algo de cinematógrafo, ¿no? Sí, claro. Porque claramente él también lo era, pero creo que eso es lo interesante. A mí en Piglia me interpeló siempre una pregunta que él se hace, o sea, Renzi, ¿no? En Respiración Artificial, ¿quién de nosotros escribirá el Facundo? Claro. Entonces me parece que justamente para la historia argentina, siempre recomiendo a mis alumnas del profesorado de historia la lectura de Piglia, de Respiración Artificial, también de las actas del juicio, por ejemplo, que es un cuento, ¿no? Dentro de la invasión, pero que sirve para pensar lo popular, la historia popular del siglo XIX, para pensar ese personaje tan clave, enigmático al mismo tiempo, del siglo XIX, tan polémico sobre todo, que es Urquiza. Entonces me parece que las actas del juicio es un cuento magistral de Piglia. Sí, claro. Y que da cuenta de este diálogo entre historia y literatura, ya no para el siglo XX, sino para el siglo XIX enteramente.
pero creo que son imprescindibles. Si me preguntás qué son para mí desde la historia, claro, Piglia y Saer, creo que son escritores imprescindibles. Y sí, es así. Y recomendamos para cerrar Las actas del juicio, cuento de Ricardo Piglia, y yo agregaría otro, y la sinergia de la lectura de estos dos. Y este otro que agregaría es La loca y el relato del crimen. Entonces, porque ahí, si bien son, ¿no?, en las actas del juicio, lo que es la posibilidad de conjeturar acerca de los baches que hay en la historia. Y luego que esa conjetura además resulte pertinente, verosímil y fecunda para los propios historiadores. Y luego, en La loca y el relato del crimen, cómo se decodifica, ¿no?, un testimonio que estaría descartado, siempre en la lógica de la historia, un testimonio que uno descartaría, el de una loca, que sin embargo es la que tiene la verdad de la trama. La lectura contrapelo, exactamente. La lectura certera. Y todos los demás investigadores fracasan, no aciertan, como Caballo, que tampoco, Caballo Leiva, que tampoco acierta en la novela de Saer, porque no pueden acertar, porque son personajes centrales. Los personajes oficiales nunca aciertan. Siempre aciertan los personajes periféricos, los locos, los marginados, los que no son tenidos en cuenta. Ahí también me parece que hay una vindicación interesante de la periferia. Eso también viene de Borges. Está en El escritor argentino y la tradición. Siempre la periferia es el mejor lugar para ver lo que no se ve desde el centro. Entonces, todas esas tradiciones periféricas que Borges identificaba, la tradición judía, la tradición de la literatura irlandesa, como enfrentada al gran canon de la literatura inglesa propiamente dicha, y la literatura del Río de la Plata, que también sería otra oportunidad. Nosotros que siempre nos pensamos desde el fin del mundo, bueno, el fin del mundo es una posibilidad para leer absolutamente todo de una manera correcta o incorrecta, porque a mí lo que me deja Piglia es el leer bien y el leer mal. ¿Qué es leer bien y qué es leer mal? Porque supuestamente quien lee mal está desviado, está desplazado, pero es justamente en el desplazamiento, justamente en el desvío, donde empiezan a aparecer las cosas más interesantes. Y para leer las novelas que nosotros hoy comentamos, es imprescindible desviarse. Exacto. Así que bueno, te agradezco la generosidad para haber aceptado compartir esta conversación, y ojalá esto va a ser así, ¿no? Ojalá se siga ramificando en nuevos trabajos que nos sirvan para pensar y que podamos compartir también con el público para seguir trabajando estos escritores y otros más, ¿no? Nosotros no es que estamos diciendo que hay que leer solamente Piglia y Saer para entender la historia reciente argentina, digamos. Incluso podemos traspasar el campo y de la narrativa a la poesía, ¿no? Yo hoy leí antes de esta conversación algunos poemas de Berlinguer, Cadáveres de Berlinguer. Bueno, si uno lee Cadáveres de Berlinguer y lee estas novelas, va a encontrar, siempre también desde una lógica barroca. Sí. Nadie, porque lo demás sería hacer un panfleto, ¿no? Decir las cosas por su nombre, que también es importante decir las cosas por su nombre, pero eso ya es el campo puramente político, de las reivindicaciones políticas, que está muy bien. Él nunca más dice las cosas por su nombre. Ahora, creo que el texto nunca más debe acompañarse de toda una zona ficcional mucho más opaca. Lo que decíamos hoy, la memoria involuntaria. La memoria involuntaria. Que también interpela. Y entre las dos, entre esa memoria deliberada, cívica, por decirlo de alguna manera, esta otra, que es la memoria de la ficción, que son sinérgicas y entre ambas mantienen viva la memoria en general. Así que yo creo que quienes vean esta conversación, quienes vean la exposición primera, no se van a desalentar, van a entender que hay una complejidad. Pero como decía Piglia, si las cosas están bien explicadas, no son tan difíciles, ¿no? Siempre hay que animarse un poco más, ¿no? Me parece que por lo menos es el mensaje que a mí me gustaría transmitir de esta conversación. No sé si vos tenés alguna reflexión final. Coincido totalmente. Invitar a quienes no leyeron estas obras a que lo hagan y a seguir con este diálogo que creo que es una cuestión, ¿no?, que la pasión que genera la historia y la literatura genera este diálogo en sí. Bueno, yo te agradezco mucho y le agradecemos mucho a la gente la paciencia. Gracias.